Bienvenidos a una nueva emisión de Charlas de Vestuario. Nos espera una nueva historia. Claudio Ariel Espontón nació en Malabrigo, provincia de Santa Fe, el 14 de septiembre de 1968. Formado en las divisiones inferiores de Platense, debutó en la primera Calamar en junio de 1988 en un recordado partido ante Boca Juniors. Delantero hábil, su zurda fue una marca registrada de una época. En 1991 pasó a River por expreso pedido de Daniel Alberto Pasarela. No rindió de acuerdo a lo esperado, pero con la banda roja marcó un par de goles con su sello. Su lugar en el mundo es Platense, club que lo tiene como uno de sus máximos ídolos. Hoy, en las charlas de vestuario de Abrí la Cancha, Claudio Espontón, el ruso Espontón, la zurda de porcelana. Un momento muy especial para quienes hacemos el programa y para ustedes, los oyentes, porque llega la charla de vestuario, esa posibilidad que tenemos todas las semanas de conversar, de hacer el hilo de una carrera de algún exjugador del fútbol argentino. Y sé que están escuchando con mucha atención en Saavedra, en Vicente López, el pueblo Calamar, porque quien está conectado del otro lado de la línea, quienes lo vimos jugar, pudimos disfrutar, más allá de colores y amores, más allá de quienes hincha cada uno de nosotros, de una zurda de porcelana, una zurda de terciopelo, un delantero rápido, goleador, que surgió en Platense en el año 1988, que prontito nomás ganó una famosa liguilla a Boca en la final, muy recordada, muy festejada en aquellos días por el Club Atlético Platense, que se convirtió en figura del fútbol argentino, convocado a la selección argentina, jugador de River Plate, pero sobre todo ídolo en el Club Atlético Platense, figura del fútbol de su tiempo. Hoy en las charlas de vestuario de Abrí la Cancha, con la consigna de siempre, que es preguntar para escuchar y aprender, Claudio Espontón, el ruso de Malabrigo. Claudio, te saluda Carlos Zaira junto a Nehuen Ríos y Nicolás Podrosnik, aquí en Radiográfica. ¿Cómo estás? Hola Carlos, hola Nehuen, hola Nico. Bueno, gracias por la introducción. La verdad que nunca escuché y me pareció genial lo de la zurda de porcelana. Es una buena definición, no la había escuchado y me gustó. Vos sabés que disfruté muchísimo de tu fútbol, Claudio, sobre todo de esa pegada maravillosa en pelota parada. Ya vamos a hablar de eso, ¿no? Cómo la trabajaste, cómo un futbolista que evidentemente tenía una condición innata en su pie izquierdo, lo fue trabajando de forma tal para ser un arma letal en los equipos en los cuales transitaste tu carrera. Pero vos sabés que la primera pregunta que siempre hacemos es la misma, porque fuiste un pibe allá en Malabrigo, en el norte de la provincia de Santa Fe. ¿Y cómo eran tus sueños de fútbol? ¿Cómo era Claudio Espontón de pibe ligado al fútbol y seguramente un sueño también de fútbol grande? Y mira, tiene un poco que ver con lo que me vas a preguntar en un futuro, lo del tema de la zurda. Yo de que me acuerdo, de que tengo uso de razón, siempre estuve con una pelota. Creo que fue mi compañera y el juguete indispensable de mi vida. Pero también yo tenía mi casa, vivía en Malabrigo y desde la puerta atrás de mi casa hasta el fondo había un galpón donde se guardaban cosas y mi mamá tenía otra cocina donde hacían los churrascos que hacían mucho humo, entonces bueno, y me mandaba a buscar cosas y bueno, yo iba haciendo jueguito con la pelota hasta el fondo, o le tiraba a embocar la puerta y de allá venía otra vez con la pelota. Y así me empecé a criar. Los
primeros años. Después jugué en un torneo juvenil ahí en Malabrigo. Después de la primaria me fui a Reconquista a estudiar en una escuela. Y venía los domingos y jugaba torneos así relámpagos que se terminaban definiendo por penales. Bueno, nunca hice escuelita de fútbol ni jugué en ningún equipo ahí o que perteneciera a alguna liga, porque el sueño de mi viejo, que era un futbolista de alma, quería que yo jugara fútbol profesional. Entonces, bueno, no me inscribió en ningún lado y terminé llegando a los 14 años a Buenos Aires simplemente de jugar en el campo, nada más. Yo siempre pongo el gran ejemplo que me pasó, que cuando llegué a Buenos Aires no sabía tirar una pared. Eso yo no lo sabía y lo tuve que aprender, y me acuerdo que tuve grandes discusiones con mis compañeros de división porque me tiraban una pared y yo no la devolvía o la devolvía mal, y fue un trauma, pero era porque en Malabrigo la tiraba para adelante o gambeteaba y listo. Claro, claro. Cosas que los chicos de Buenos Aires, con el papi fútbol, con la escuelita, con todo eso, es lo primero que se enseña. Pero bueno, yo no lo tenía, y bueno, fue una de las grandes traumas que tuve al principio cuando llegué. Pensaba, Claudio, ¿no? En este hilván de la historia, los churrascos de tu vieja, el sueño de tu papá de que sea futbolista profesional. ¿Vos también tenías ese sueño? ¿O fue más inculcado? No. Yo siempre, toda mi vida, no se me cruzó nada por la cabeza que no sea ser futbolista. Y creo que a veces cuando vienen padres y bueno, a esta edad que uno ya es grande, te piden consejos por los chicos, qué pueden hacer por los hijos. Y yo en mi caso, lo que viví, yo creo que hay que nacer y sentir que la pelota es lo más importante de la vida. Y creo que ahí uno, teniendo eso, puede conseguir ser futbolista. Es una de las grandes secretos, porque después se puede tener condiciones o no, se puede jugar mejor o no, pero creo que el amor por la pelota y por el fútbol tiene que estar desde muy chico, porque si no es muy difícil. Todas las cosas que aparecen, y no solamente ahora, con todas las variantes que hay para los chicos, que antes no la teníamos. Nosotros el fútbol era el único juego, y después no había videojuegos, no había teléfonos celulares, no había nada. Pero creo que sigue siendo lo mismo. Si uno no tiene ese amor, no se superan distintos escollos que aparecen de distintas índoles, y si uno no tiene ese amor es muy difícil lograrlo. Por ahí se llega, pero teniendo ese amor creo que es mucho más fácil o se hace mucho más llevadero. Y más intenso, imagino también, ¿no? ¿Y cómo fue, sí, Claudio, tu llegada a Platense? ¿Por qué Platense? Porque mi papá me trajo en un diciembre del 83 a probarme en River, porque teníamos un coordinador que era amigo de un tío mío que vivía en Buenos Aires, hermano de mi papá, que lo conocía, José Curti era, y bueno, me probaron en River, quedé por este coordinador. En esa división estaba Talarico, yo vine a probarme de número 10, y quedé. Entonces me fui a Buenos Aires, me volví a Malabrigo, imagínate todo el pueblo enloquecido de que yo había quedado en River, y bueno, hubo elección. Yo pedí el pase del colegio de la Escuela Industrial en Reconquista, donde las vacantes eran mínimas, entonces pedí el traspaso para Buenos Aires. Y bueno, eso fue los primeros días de diciembre. A mitad de diciembre se hacen elecciones, Aragón Cabrera pierde con Santilli, se va el coordinador de River. Claro, se fueron todos. Yo me quedé, sí, se fueron, yo me quedé sin colegio, sin club, y bueno, ahí saltó mi viejo, amante del fútbol más que yo, me dijo, te vas igual a Buenos Aires y empezás a buscar y probarte en algún club, porque colegio no tenés,
porque había perdido la vacante, entonces tenía que estudiar en Buenos Aires. Y para estudiar en Buenos Aires, porque yo familiares directos así, ni en Rosario ni en Santa Fe tenía, solamente tenía 2 tíos en Buenos Aires, entonces me tenía que venir a Buenos Aires sí o sí. Bueno, me vine a Buenos Aires, me probé en Deportivo Armenio, en italiano, y por esas casualidades apareció un secretario de Platense que lo conocía a mi tío, no sé cómo. Me probaron una cancha de papi fútbol 3 minutos, hice un gol y me mandaron a fichar porque justo hacía falta jugadores y así que... Bárbaro. Digo, el fútbol tiene historias que son sencillamente fantásticas y vamos a llegar a ese debut en Primera División. 3 de julio de 1988, final de la liguilla preclasificatoria Copa Libertadores, unos inventos raros. Vos sabés que tengo el equipo de Platense: Serrano Pereira, Juan Amador Sánchez, Orellano Villalba, Gustavo Jones, Guillermo Rodríguez, Calipo, Néstor Adrián de Vicente, que es jugador, Walter Fernández, que luego entró Darío Escoto, y vos, ¿no? Sí. Vos sabés que tengo un recuerdo, a ver, decime si es cierto o no, porque yo tenía 12 años, lo estaba escuchando en casa, y curiosamente tampoco soy de Boca, ni de Platense ni de Boca. Ese día casi convertís un gol de chilena. Sí. Mirá, porque tengo el recuerdo de Víctor Hugo Morales, ¿no? Este pibe preguntando quién eras vos, de dónde eras, y que parte de la transmisión era: este pibe casi mete en su debut un gol de chilena en la Bombonera. Sí, a ver, mi familia y mi viejo todo de River, y en esos años, de 82, 83, 84, era lo de Enzo Francescoli. Claro. Con el famoso gol de chilena y que hizo y que intentó mucho Ascenso en su carrera en River. Entonces a mí me quedó siempre eso. Mi viejo adoraba a River y todo eso, y bueno, se da la posibilidad de que yo nunca había estado ni en el banco ni nada en ese año en Platense. Yo jugaba en reserva. Ese mismo equipo que vos nombraste era con Alfaro Moreno. Claro, el Beto. El 11. Eso sí. Ese día de esa final, la primera final en cancha de Boca, yo no había estado nunca ni concentrado ni en el banco, nada. Esa semana Alfaro andaba con algunos problemas. Ramos Delgado, a quien le debo la vida futbolística, me hace entrenar un poco con la primera el jueves de fútbol. Vengo porque no concentramos, venimos a la mañana ese domingo a desayunar. Yo estaba a un paso de lograr el sueño de toda mi vida, de lo que pensaba en Malabrigo, de las corridas en los campos, en mi casa, y me citaron y desayunamos. Yo desayuné como nunca. Como alguien que no iba a jugar después, claro. No, sí, Alfaro siempre jugaba, entonces yo digo, bueno, ni voy a ir al banco, pero bueno, para mí era una felicidad estar con el plantel concentrado, iba a ir a ver el partido. Bueno, nos llaman para ir al micro y José Ramos Delgado me lleva hasta el vestuario, y yo iba caminando atrás de Ramos Delgado y le digo, pensaba entre mí, este señor se toma este trabajo de decirme que no voy a estar, y me lleva para hablar conmigo. Le digo, qué hombre tan especial. Y bueno, me llevó al vestuario y me preguntó si quería jugar, y me dijo, bueno, lógicamente que le dije que sí, y dice, bueno, juegue como lo hizo todo el año en reserva y va a jugar en la cancha de Boca. Y me subí al micro y no tuve más tiempo que pensar que llegar a la cancha de Boca. Bueno, mi padre, que era árbitro en la Liga de Reconquista, no sabía. Mi tío, que fue a la cancha, estaba en la cancha y me vio entrar, tampoco sabía, porque no había celulares, no había nada. Entonces, bueno, a mi viejo le avisaron mientras estaba dirigiendo, le tocaban bocina y le avisaron que yo estaba debutando en primera, y bueno, así fue mi debut. ¡Qué fantástico! Increíble. ¡Qué fantástico! Y la chilena, porque encima la chilena a Hugo Gatti, bueno, en la Bombonera. ¿Cómo es? Estaba el loco Gatti, atajaba, y sí, yo jugué con una tranquilidad. Creo que el día del debut fue el día que más tranquilo jugué, ¿no? Es decir, creo que teníamos un equipo que funcionaba muy bien,
pero en sí cuando me tocó debutar fue creo el partido que más tranquilo jugué, y ese día hago una diagonal, me la pinchan y de espalda la paro con el pecho como Francesco, y me queda en el aire y tiro la chilena y la saca Gatti contra el palo. Fue hacer esa cosa, creo que por la tranquilidad que tenía lo hice, y a partir de ahí empecé a jugar y nada, jugué al año. Ese fue, bueno, tuve la suerte, y yo no sé si otro jugador habrá en la historia, que mis 3 primeros partidos fueron contra Boca, así que es una cosa buenísima. Sí, aquella famosa liguilla, ¿no? El último partido en cancha de Ferro que gana Platense 2-1. Estamos hablando con Claudio Spontón, el ruso Spontón, un símbolo del Club Atlético Platense. Claudio, ¿cómo era el fútbol argentino de aquella época? ¿Qué recuerdo tenés? ¿Cómo lo podés analizar pasados ya 30 años? Aquel fútbol de fin de los 80, comienzo de los 90, del cual vos fuiste protagonistas. ¿Qué cambio le encontrás con la actualidad, por ejemplo? Sí, el cambio es rotundo, es muchísimo. Antes las semanas eran muy monótonas, el martes era físico, el miércoles era un poco de físico y algo de definición, el jueves era una práctica de fútbol, el viernes era hacer algo de pelota parada, y el sábado nada. Y el domingo jugábamos. Era así. Se priorizaba mucho primero el rendimiento del último partido, después como uno trabajaba en la semana. Los entrenadores creo que no se utilizaba tanto en la táctica ni la estrategia. Todos los equipos, casi la mayoría, jugaba 4-3-3. Después no había mucho trabajo, eran muchos duelos individuales. Por ejemplo, a mí cada vez que me tocaba jugar contra Clausen, sabía que tenía que correr ida y vuelta de un banderín al otro. Cuando tenía otros laterales, Lucho Malvares por ahí no pasaba tanto al ataque, y así, o me tocó otros laterales. Era mucho un duelo individual. Cuando uno superaba esos duelos o se hacía fuerte, marcaba diferencia. Había muchos jugadores es decir, la mayoría de los jugadores técnicamente eran muy buenos. Había excelentes. ¿Quién te sorprendió dentro del campo de juego? Vos sabés que tengo acá anotado, es muy curioso, ¿qué defensor te complicó la vida? Ya veo que el negro Clausen, como a muchos punteros izquierdos de tu época, pero dentro del campo de juego, ¿qué jugador te sorprendió? Que vos digas, la verdad, lo que hace este hombre es algo realmente increíble. Adrián de Vicente era uno. Jugadorazo, un crack. De los compañeros que tuve en Platense, Adrián era una cosa muy buena. Después, los dos que me sorprendieron de tenerlos de compañero y verlos fueron Ramón Díaz cuando estuvo en River, y después cuando el Burrito Ortega. Esos jugadores para mí fueron los que tuve de compañeros, fueron totalmente distintos. ¿Se nos cortó la comunicación? A ver si... el Burrito, pero sí, esos jugadores me sorprendieron de tenerlos de compañero y verlos todo el día entre semana, jugadores totalmente diferentes. Uh-huh. Bueno, nos metemos en tu historia con River, ¿no? Imagino la alegría de tu papá, ¿no? Cuando firmaste para River. ¿Fue tan brusco el cambio de Platense con River? ¿Sabes qué sensación me queda? Y a ver, nos metemos tal vez en la polémica, que el jugador hoy está más cuidado que en aquel momento, que en aquel 1991. ¿Es así? Sí. Hoy, a ver, en todo sentido, hoy el jugador tiene mucho más recursos, por las redes sociales está más expuesto, pero también está más valorado. Cuando un jugador rinde bien, está muy bien valorado. Cuando rinde mal, está expuesto a las redes, pero los jugadores hoy están acostumbrados a eso. Yo, por ejemplo, en mi caso llegué a River
después de jugar 3 años en Platense, 38 partidos de 38 en cada año. Es decir, llegué con 114 partidos de titular, haber estado en la selección argentina también, y llegué a River, debuté, mi primer partido por la Supercopa, un gol de tiro libre, eso fue un jueves, y al domingo jugamos acá en Córdoba contra Belgrano, y no estuve ni en el banco. Y esas cosas, y otras cosas más, es decir, que me tocó pasar, hicieron de que yo pierda confianza en mí, y por ahí no tuve el rendimiento que mucha gente esperaba, principalmente la de River, la que yo esperaba también, porque creía que en un equipo como River podía dar mucho más de lo que hacía en Platense, ¿no? Lógicamente porque el equipo de River tenía mucho más figuras y podía rendir mejor, pero bueno, no pude superar eso de tener esos altibajos, de ser convocado, no ser tenido en cuenta, es decir, terminé haciendo muchísimos goles en reserva porque me bajaban a reserva y hacía goles, pero en primera no tenía esa continuidad. Y bueno, así pasó un año de jugar, no jugar, de haber salido campeones, pero hoy, a mis 50 años, 50 y pico, creo que River me dejó la mayor enseñanza que pude tener en mi vida. Y hoy como entrenador hoy me sirve muchísimo, y por ahí con el paso del tiempo entendí por qué Hernán Díaz, por qué Zapata, Estrada y varios jugadores rindieron bien, porque entendieron lo que era estar en River, que es estar al 100% siempre, juegues o no juegues, porque la oportunidad no sabes cuándo te va a llegar, y cuando te llega tenés que estar preparado, y por ahí a veces uno cuando no te toca no entrena de la misma forma, o se fastidia, o por ahí no se enfoca mucho en el trabajo, y bueno, eso yo no lo entendí, lo comprendí después. Hernán Díaz y otros jugadores más con los que tengo muy buena relación lo entendieron y por eso fueron figuras y estuvieron mucho tiempo en River. Claudio, podés tirar la pelota al córner, no hay ningún problema, pero pensaba la paternalidad del negro Ramos Delgado, ¿no?, en el día de tu debut, y lo que significaba también aquel Daniel Pasarela, ¿no?, que tenía hasta una figura muy particular hasta para el fútbol argentino de aquellos días, ¿no? Era un cambio muy rudo, muy mayúsculo. Sí, totalmente, y a ver, es la verdad. Daniel era una figura reconocida y que tenía todas las cualidades y la potestad para hacer lo que él deseaba en River, y bueno, nada, muchos no hemos comprendido eso, no nos adaptamos. Yo hoy veo que Gallardo le cambió la forma, porque Marcelo estaba en reserva cuando yo estaba en primera, y después lo tuvo a Daniel, y creo que el River de Gallardo es otro cuando enfrenta a Boca de lo que era el nuestro cuando enfrentábamos a Boca. Y bueno, todas esas enseñanzas o vivencias que tuvimos, por ahí Marcelo las tomó para cuando sea entrenador, y bueno, a mí también muchas de esas cosas que viví las tomé como entrenador para aplicarlas con los jugadores y con la gente que dirijo. Estamos hablando con Claudio Spontoni. Nos vamos a meter en otro momento muy grato de tu carrera, porque volvés a Platense, y es un gran equipo aquel del Clausura 94, ¿no? A ver, nombres que me acuerdo: el Chango Cravero, Hernán Maisterra, estaba Diego Bustos. Cassini. Vos jugabas no, Cassini ya estaba en Independiente. No, el equipo era Miguel, Saraiva, Celis, Marchi Broggi, Amodeo Cravero, Espina, Diego Bustos, Cravero,
Amodeo Espina, Diego Busto, me está faltando uno. Vos. El Chacho Coudé y yo. Era un 4-2-3-1 o un 4-5-1. Eso, fíjate vos que ya en el 94 ahí tuvimos a Ricardo Reza, el mejor entrenador que tuve, y ya él venía de España y todo eso, y a mí me transformó de ser un jugador que jugaba por afuera a jugar solo de punta y salir goleador del torneo. Es lo que te iba a señalar, porque jugaste de 9 ese campeonato. Ya no jugabas de puntero izquierdo, jugabas de 9. No, jugó solo de punta, sí, y me enseñó eso Ricardo Reza. Y me dejó muchísimas enseñanzas, para mí el mejor entrenador que tuve. ¿Y qué le faltó a ese gran equipo de Platense? Creo que es memorable el 3-1 en el Monumental. ¿Qué le faltó a ese equipo de Platense para ser campeón? ¿Sabes lo que nos faltó? Como pasa todo hasta el día de hoy, la mala organización, los calendarios. Claro, las últimas fechas del torneo, claro. Nosotros íbamos punteros y se termina el torneo, o se para el torneo por el Mundial de Estados Unidos. Y entonces quedaban unas fechas más para después del Mundial, y a mí se me terminaba el préstamo. Yo estaba a préstamo de River, y River decide venderme al Toluca, y así me fui yo y se fueron otros jugadores, y el equipo terminó sin algunos jugadores, jugando las últimas fechas que eran las más importantes, y bueno, no pudimos, el equipo no estaba completo como para coronar la gran campaña que hicimos. Uh-huh. Y volvés a Platense, ya más grande, el año 98, inolvidable el 4-0 en la Bombonera, inolvidable tu golazo de emboquillada. Digo, ¿cómo se vivió? ¿Cómo viviste vos, surgido en Platense, una boleta tan grande a Boca en la Bombonera? ¿Tomaron dimensión en aquel momento que aquel partido iba a quedar en el recuerdo de la gente? No, y yo creo que recién tomó dimensión después de muchos años, después de que Platense descendió, y se añoraba jugar contra los equipos grandes o en primera división, y ahí se empezó a valorar ese partido. Está dentro de Platense, tiene la final por el descenso con Lanús en cancha de San Lorenzo, la final con Temperley, otro partido también en cancha Huracán, y el partido con Boca, y quizás hoy se le pueda agregar el partido con Estudiantes Río Cuarto en el ascenso en la vuelta primera, pero esos son los partidos más recordados por la gente, y nos tocó estar a nosotros, hacer un partido creo que perfecto. Igual el resultado no muestra lo que fue, porque lo sufrimos muchísimo. Creo que el primer tiempo y los 15-20 minutos del segundo lo sufrimos, y después lo terminamos coronando con contragolpes, obras maestras, pero fue un partido muy bueno de nosotros, porque el Cancellería fue dura, los defensores defendieron bárbaro, los volantes corrieron un montón y los delanteros fuimos eficaces. Eso para hacer la goleada, pero en el trámite del partido lo sufrimos, y nos crearon un montón de situaciones de gol que no las invocaron, y las invocábamos nosotros. Eso te iba a preguntar, Claudio, porque a ver, para quienes vimos el partido allá lejos hacía tiempo, dio la sensación de un Platense aplomado, y me sorprendo con lo que me contás. ¿Adentro de la cancha se dieron cuenta que podían hacerle 4 goles a Boca, o se fue sucediendo como diciendo, bueno, esto es posible, vamos para adelante? No, yo creo, a ver, uno con los equipos de menor categoría, cuando van a visitar a los grandes, saben que en los primeros minutos hay que aguantar, hay que estar atentos, y aprovechar las situaciones que uno tiene. Nosotros en ese momento
nos fuimos ganando 1-0 en el primer tiempo, pero lo sufrimos, sacamos mucha pelota. En el segundo tiempo nos pusimos 2-0, otra vez con el gol del turco, Anuch, y ahí un poco que Boca se descontroló y nosotros fuimos muy eficaces, pero yo creo que uno va moldeando el partido de acuerdo a lo que ve, pero creo que, como dije recién, uno tiene que estar muy seguro en todas las líneas, desde el arquero hasta los delanteros, y a veces esa solidez se puede ver reflejada en un resultado como este, y a veces no, porque a veces, por ejemplo, ese día, si nos hacían 2 o 3 goles en el primer tiempo, estaba bien, pero bueno, lo pudimos pasar y después fuimos eficaces. Entonces creo que uno no toma dimensión, uno va viendo cómo se dan los partidos, pero cuando tiene esa seguridad teníamos un gran grupo también, entonces cuando tiene esa seguridad puede lograr resultados históricos que se valoran con el tiempo, porque en ese momento yo creo que el cuarto gol, mi definición pasa más porque íbamos 3-0, porque si íbamos 1-0 por ahí tomo otra decisión. En cambio, cuando uno ve que va 3-0 puede tener la posibilidad de inventar algo que puede salir o no, pero bueno, a mí me salió y terminé coronando un resultado que quedó para la historia. Y qué golazo, qué golazo. Claudio, no te voy a llevar a la pregunta del descenso del 99, porque por suerte Platense lo superó, tardó muchísimo, pero Platense superó aquella tristeza del 99. Un equipo, a ver, ayúdame, armado para clasificar a alguna competición continental sin la espada de Damocles del descenso y que termina bajando, algo realmente increíble. Te quería llevar... Sí, discúlpame. No, sí, fue así. Está en el recuerdo de todos los hinchas que jugamos todos los amistosos de pretemporada, ganamos todos sin goles en contra, goleando, y después arrancó el torneo y terminamos descendiendo. De los equipos que peleaban el descenso nos descontaron como 13, 14 puntos. Tuvimos la mala suerte de que por ahí vino el profe Córdoba y falleció el hijo, entonces tuvimos que cambiar de entrenador. Bueno, hay veces que suceden cosas, el momento del club tampoco no era el ordenado que tenía que ser. Bueno, se juntan muchas cosas, después quedan adentro de la cancha los responsables de las actuaciones, pero en sí el club no estaba de la mejor forma y a veces termina sucediendo lo que sucedió. Y después también yo creo que por el ansias de volver a primera se cometieron muchísimos errores que terminaron en 22 años de sufrimientos, porque a veces pasa eso de que cuando un equipo desciende quiere volver rápido y se toman decisiones y se cambian de planteles y todos los años se apuesta a un logro futbolístico y en este caso Platense descendió también por no estar bien institucionalmente, y así siguió con problemas hasta que se ordenó y así se pudo volver. La última, Claudio, ahora sí, agradeciéndote mucho tu tiempo, tu recuerdo y tu emoción también. Comenzamos esta charla diciendo que tenés una zurda de porcelana. Digo tenés porque seguramente en algún picadito seguís, ¿no? Pegándole con ese chanfle maravilloso. A ver, recuerdo un par de tiros libres tuyos increíbles. Bueno, el que nombraste de Gremio en la Supercopa del 91. Sí. Uno Independiente en el arco de General Paz. Uno que tal vez no... Le hice 2 a Independiente, ahí en ese mismo arco le hice 2. Hay uno que, pobre Pereira, se enroscó con el palo izquierdo. Recuerdo uno que por ahí no está en el radar de todos, que es a Central en Arroyito. Sí, ese día debutaba Elizondo y fue penal, a 2 metros adentro del área, y Elizondo estaba lejísimo y lo cobró afuera. Y justo era, a veces, por ejemplo, muchos no saben, yo siendo zurdo, por ahí uno dice, bueno, para el perfil de zurdo es mejor, y por ahí a veces uno busca la comba y que se pegue al palo y se termina yendo afuera cuando tenés del lado del zurdo. En ese con Central
era del lado para un derecho, y a mí me quedaba mejor porque yo apuntaba el palo y la comba siempre iba para el lado de adentro del arco, entonces me sentía muy cómodo pateando esos tiros libres para un derecho. Mira vos. Y ese día hice un gol así, sí. Un golazo. Bueno, ¿cuál es, de los goles que hiciste en tu carrera, que son casi 50 en primera división, cuál es el gol que vos decís, bueno, este fue el mejor de todos? El mejor de todos fue en el año 93-94 con Reza, a Argentinos, que es el clásico, en Mendoza. Argentinos hacía de local en Mendoza. Era una jugada de pelota parada, no de pelota parada, era la habíamos trabajado con Ricardo Reza, era cuando había un lateral, Marcelo Espina se ponía de espaldas al área, es decir, si era un lateral a 3/4 de cancha, se la daban y así como venía la tiraba al medio del área donde yo la aguantaba. Y la tenía que aguantar, y del otro lado aparecía el Chacho Coudet, y yo la jugaba y aparecía el Chacho solo, y bueno, ahí el Chacho decidía qué hacía. Bueno, resulta que pasa todo eso, yo la recibo de espalda al área, el Chacho pasa libre, yo giro, me pongo de frente, y en vez de dársela al Chacho, desde afuera de la vida pateo y la clavo en el ángulo. Ese para mí fue el mejor gol que hice. Después, por trascendencia, sí, el gol en la Bombonera, tengo ese y tengo uno al Navarro Montoya de la mitad de la cancha, un 2-0, son los goles más significativos que tengo. Después contra Independiente también los de tiro libre, un empate sobre la hora, un 2-2, también me hacen una barrera abierta, Vargas, y de la medialuna de tiro libre también empato el partido. Bueno, distintos recuerdos, pero siempre sí, con el tema de la pelota, creo que Daniel Pasarela, que es mi ídolo y todo eso, siempre me dijo que con la autoridad que él tenía, que para él era uno de los jugadores que mejor le pegaba la pelota en movimiento y parada. Y creo que todo eso viene desde chico, de cuando te contaba yo que iba de un lado al otro, siempre fue mi debilidad la pelota, y pegarle, y bueno, después lo perfeccioné, y bueno, creo que me ayudó muchísimo en mi carrera. La charla comenzó en Malabrigo y terminó también en Malabrigo. Claudio, un placer tenerte en las charlas de vestuario de Abrí la Cancha. Gracias por tu tiempo, gracias por tu emoción y también gracias por tus recuerdos. Te mandamos un abrazo gigante. Bueno, un abrazo para todos y a disposición, y gracias por estos recuerdos, porque a veces uno pasa desapercibido, y cuando te dan detalles de algunas cosas te hacen recordar momentos que para mí fueron increíbles, porque fue el sueño de mi vida, ser jugador de fútbol, y volver a recordarlos te hace sentir bien, así que muchísimas gracias. Ahí pasó Claudio Espontón. Punto final para esta edición de Charlas de Vestuario. Ojalá hayan disfrutado este programa, que tiene una sola consigna: preguntar para escuchar y aprender. Mi nombre es Carlos Aira. Nehuen Ríos estuvo en la producción y edición. Este programa es una producción integral de todo el equipo de Abrí la Cancha. Gracias y será hasta la próxima.